¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el Culto de Gauss, clase en la cual vamos a enunciar y demostrar un teorema muy bonito. Obviamente vamos a enunciarlo y vamos a explicarlo paso a paso, así es que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. El teorema nos dice que, dado un intervalo a, b, donde podemos decir que existe un punto C en dicho intervalo, y definimos una función f cuyo dominio sea ese intervalo a, b hacia los reales, entonces f es Riemann integrable en dicho dominio si solo si lo es decir, es Riemann integrable en el dominio del intervalo a, c y del dominio c, b. En ese caso podemos definir la integral definida como la integral de f de x diferencial de x del intervalo a, b, que va a ser lo mismo que la integral de a c de f de x más la integral de c a b de f de x. Es básicamente lo que nosotros queremos demostrar. Entonces bueno, este teorema expresa que la integral en un intervalo puede descomponerse en la suma de integrales en subintervalos. Entonces bueno, la idea general de la demostración es comparar la suma inferior y la suma superior de la función f con respecto a alguna partición. Para ello se va a hacer una partición que incluya el punto C. En este caso, esa partición se divide en dos para a, c y c, b. Entonces se analiza cómo las sumas superiores e inferiores se separan en la suma correspondientes en cada subintervalo, y es lo que vamos a ver. Entonces bueno, vamos a comenzar con la demostración. Como primer paso, nosotros vamos a considerar una partición P sub C del intervalo a, b, que incluya el punto C. Digamos que podemos tomar esa partición y la podemos escribir como P sub C, que es igual a la partición P1 y a la partición P2, donde P1 va a ser una partición de a, c y P2 va a ser una partición de c, b, que P sub C va a ser una partición de a, b. Entonces bien, esto es natural porque C divide el intervalo en dos partes, ¿no? Entonces bien, vamos a encontrar la relación de las sumas inferiores. Nos damos cuenta que por la definición de suma inferior, la suma inferior de f con respecto a la partición P sub C no es nada más y nada menos que la suma inferior de la función f con respecto a la partición P1 más la suma inferior de la función f con respecto a la partición P sub 2. De esta manera nosotros podemos preguntarnos ¿por qué? Porque la suma inferior es la suma de los mínimos de f en cada subintervalo, y como la partición está dividida exactamente en dos partes, la suma total también se va a separar, y como P sub C obviamente es un refinamiento tanto de P1 como de P2, obviamente esto se satisface. Entonces bien, lo mismo va a ocurrir para el caso de la suma superior de la función f con respecto a la partición P sub C. Se separan las sumas de las sumas superiores con respecto a la partición P1 y P sub 2 respectivamente. Entonces bien, vamos a estudiar el tercer paso, que es básicamente la condición de integrabilidad en dicho intervalo a, b. Como recordamos, la función f es Riemann integrable en el intervalo a, b. Esto que nos dice que la suma superior de f menos la suma inferior de f con respecto a la partición P sub C es menor que epsilon, porque obviamente estamos diciendo que f es Riemann integrable, entonces podemos afirmar que cumple el criterio epsilon de integrabilidad. Entonces bueno, nosotros podemos sustituir las igualdades anteriormente construidas de tal manera que la suma superior va a ser esta parte de aquí y la suma inferior de la partición P sub C va a ser obviamente esta parte de aquí. Entonces bien, al restarla y reordenándolas estratégicamente de tal manera que nos quede la suma superior menos la suma inferior de la función f con respecto a la partición P1, sumándole además la suma superior menos la suma inferior de la función f con respecto a la partición P sub 2. Entonces bien, como cada término por separado es no negativo, nosotros podemos decir que si ambos intervalos son integrables, cada diferencia de estas partes de aquí lo podemos hacer menor que epsilon medios, en particular obviamente tomando un epsilon positivo y arbitrariamente pequeño. Entonces bien, ¿qué nos garantiza esto? Que la suma superior menos la suma inferior va a ser menor que epsilon, obviamente con respecto a la partición P sub C, es decir, la partición que incluye el punto C. Entonces bien, esto prueba que si f es Riemann integrable en a, c y c, b, entonces lo va a hacer en todo el intervalo a, b. Básicamente con eso termina la demostración, que obviamente es una demostración muy bonita, pero si se dan cuenta es muy fácil, muy sencillo y para toda la familia. Entonces bien, como ya demostramos el caso anterior, básicamente podemos afirmar que esta igualdad de integrales definidas se satisface. Entonces bien, para ello definimos dos funciones, para verlo obviamente en un caso
caso más específico. La función f de 1 de x, que básicamente es la función definida a trozos, donde nos da la función f de x cuando x está en el intervalo de a, c, y nos regresa el punto 0, que básicamente es cuando x está en el intervalo de c a b, pero no toca a c. Y tenemos la función f2 de x, que básicamente nos da el valor de 0 cuando x pertenece a c, pero no toca el punto c, y la función f de x cuando x pertenece al intervalo cerrado de c, b. Entonces bien, claramente nosotros podemos ver que la función f la podemos ver como la suma tanto de f1 como de f2, y de allí se va a satisfacer esta propiedad, y obviamente básicamente es lo que nosotros definimos en la integral. O sea, es lo mismo, pero escrito de una manera un poco más elegante, más sofisticada. Entonces bueno, vamos a ver un ejemplo rápidamente. La integral de 0 a 3 de la función 2x más 1 diferencial de x. Podemos dividir el intervalo tomando un punto, en este caso en el intervalo de 0,3 el punto 1. Entonces bien, dividimos el intervalo en 0,1 y 1,3. Entonces bien, esto obviamente nosotros ya lo sabemos del cálculo integral, que pues es básicamente muy sencillo resolver esta integral. Esta integral se va a separar como la integral de 0 a 1 de la función f de x más la integral de 1 a 3 de la función f de x. Obviamente integrando esta parte de aquí podemos darnos cuenta que esta integral nos va a dar como resultado 2 y la otra integral nos va a dar resultado como resultado 10. Entonces la suma de 2 más 10 es básicamente 2. Entonces la integral de esta función con respecto al intervalo 0,3, el resultado es 2. Entonces bien, como resumen, la integral en el intervalo a, b se puede dividir en subintervalos. Las sumas superiores e inferiores se separan de manera natural. La condición de integrabilidad se preserva y obviamente la fórmula que nosotros definimos al inicio siempre es válida. Entonces bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que aún no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.